esta primera clase del curso de hematología. Mi nombre es Ivonne Magali Velázquez Ramos, tengo la especialidad de hematología. Bien, poco a poco nos iremos conociendo a través de las clases, los seminarios y obviamente en las prácticas. Un gusto para mí formar parte de esta cátedra y espero que pueda cubrir las expectativas de todos ustedes, tanto de las clases así como también de las prácticas. Entonces, vamos a empezar con introducción a la hematología, las líneas celulares. Este tema no ha cambiado mucho, las células no han cambiado mucho en el tiempo, sin embargo, el estudio de ellas sí a profundidad, sí han cambiado, pero la teoría o con respecto a sus características no ha variado mucho. Entonces, sabemos que la hematopoiesis, también conocida como hemopoiesis, es un proceso en la producción de las células sanguíneas que involucran a la proliferación, diferenciación y la maduración celular. Este proceso es fundamental para la vida humana, ya que las células de la sangre, después de algún periodo de tiempo en la corriente sanguínea, se degeneran, mueren y deben ser renovadas. En las fases iniciales de la vida del embrión, la hematopoiesis se da principalmente en el saco vitelino. Luego es realizada en el hígado fetal y después se concentra predominantemente en la médula ósea, donde continúa hasta la edad adulta. Los diferentes tipos de células sanguíneas, como los eritrocitos, leucocitos y plaquetas, se originan de un precursor común, una célula madre totipotencial, que tiene marcadores específicos cuando utilizamos alguna diferenciación como la citometría de flujo o hacemos tinciones en una biopsia de hueso. La diferenciación en cada tipo celular se da a través de procesos conocidos como eritropoiesis, granulopoiesis, monopoiesis, linfopoiesis o trombopoiesis. Esta fase, la hematopoiesis, tiene unas fases: la fase mesoblástica, la fase hepática, que se da en la segunda fase intrauterina, ocurre en el hígado fetal entre la cuarta y la sexta semana de la vida intrauterina, y la fase medular, donde la producción de las células sanguíneas pasan a ser realizada de la médula ósea a partir de la 11ª semana de gestación hasta la vida postnatal, ¿no? Hasta que se acabe nuestra vida. En la fase mesoblástica, la primera evidencia de la formación de células sanguíneas surge alrededor de la segunda semana de gestación, cuando las células mesodérmicas se agrupan en el saco vitelino del embrión en desarrollo. El nombre de esta fase hace referencia al mesodermo del saco vitelino, donde ocurre este proceso. Este periodo es conocido también como hematopoiesis extraembrionaria. Los grupos celulares del saco vitelino tienen un potencial para diferenciarse en células angiogénicas o hematopoiésicas y por eso son llamadas hemangioblastos. Las células más periféricas se diferencian en el endotelio, formando así vasos sanguíneos, mientras que las demás dan origen principalmente a eritroblastos primitivos. Este proceso continúa hasta la sexta semana de la vida intrauterina. En la fase hepática, desde el inicio de los latidos fetales y como consecuencia de la circulación sanguínea fetal, ocurre una migración de las células originadas de los vasos en desarrollo hacia el hígado fetal. Este proceso sucede entre la cuarta y la sexta semana de la vida intrauterina y marca el inicio de la fase hepática de la hematopoiesis. En esta segunda etapa se da principalmente el desarrollo de los eritrocitos, granulocitos y monocitos y surgen las primeras células linfoides y los primeros megacariocitos. Otros órganos contribuyen con la formación celular durante la fase hepática, principalmente el vaso, el tibo y los ganglios linfáticos, que colaboran especialmente con la producción de los linfocitos. La producción de las células sanguíneas en el hígado disminuye gradualmente durante el resto de la gestación hasta que acaba completamente alrededor del momento del nacimiento. Y la fase medular, que inicia alrededor de la 11ª semana de gestación, las células hematopoiéticas colonizan un importante punto de formación celular que es la médula ósea. A medida que avanza la osificación del esqueleto, este lugar se vuelve cada vez más importante en la producción de células sanguíneas, siendo el principal sitio después del nacimiento. Los linfocitos T sufren diferenciación en el timo, pero se originan de células de la médula ósea que migraron hacia dicho órgano. Entonces, las líneas celulares, las células madres capaces de formar nuevas células madres, de diferenciarse en células de diferentes líneas y colonizar la médula ósea para reconstituir el sistema hematopoiético. Tenemos las células mieloides,
Son dos tipos, la célula mieloide y la linfoide. De la mieloide se va a diferenciar en los eritrocitos, granulocitos, monocitos o plaquetas, y la célula linfoide se va a diferenciar en los diferentes linfocitos, ¿no? Entonces, en esta imagen tenemos lo que es la médula ósea en la sangre y en los tejidos, que vamos a ver poco la célula madre totipotencial, que es un marcador para la citometría de flujo en CD34, es una célula no inmadura, pero sí la principal, en donde va a dar un precursor mieloide, y de este precursor mieloide van a ser 3 diferentes células. ¿De qué va a depender eso? De la cantidad y la necesidad que necesitamos nosotros de las células y del precursor linfoide, donde solo va a dar los linfocitos, ¿no? Y estos, bueno, se pueden convertir en células plasmáticas o células linfoides dendríticas, ¿no? Las células dendríticas. Cuando el precursor mieloide también puede dar la presencia de las células del mastocito, que van a estar ubicadas en los tejidos. Las células sanguíneas se originan de un precursor común, como hemos dicho, una célula totipotencial, que va a dar dos células principalmente, las células, los mieloides y las células linfoides, ¿no? Y de ellas van a salir el resto de células que todos ya conocemos. Forman nuevas células madres manteniendo su población inalterada y un proceso conocido de autorrenovación, o sea, no mueren indistintamente, esa célula totipotencial siempre está regenerando completamente. La célula madre hematopoyética se va a diferenciar dando origen a las dos líneas celulares principales, las células mieloides y las células linfoides, como hemos visto en esa gráfica. Este proceso de la renovación o la creación de estas células va a tener importancia la vitamina B y el ácido fólico, por eso es importante en los seminarios, lo vamos a ver, donde el eritroblasto policromático es la última célula de eritropoyesis con capacidad mitótica, pero va a requerir de estos dos elementos para la producción de las células rojas. Dado las altas necesidades de las células eritropoyéticas, están en constante renovación. Por lo tanto, las células de la eritropoyesis utilizan la mitosis como un proceso de reproducción celular, y es aquí donde entran en escena tanto la vitamina B12 como el ácido fólico. Para que las células se dividan en el proceso de la eritropoyesis que se lleva a cabo, es necesaria la replicación del ADN, el ácido fólico, la vitamina B9, que es el precursor del tetrahidrofolato, el cual se convertirá en un trifosfato de timidina, que es un nucleótido esencial para la formación del ADN, va a participar en la formación de estas células rojas. La vitamina B12, o también conocida como cianocobalamina, también va a sintetizar una enzima encargada de catalizar la reacción del ácido fólico hacia tetrahidrofolato, ¿no? Y por lo tanto es importante la presencia de estas dos vitaminas para la eritropoyesis. Entonces tenemos en la síntesis de los ácidos nucleicos la producción del ácido fólico con el tetrahidrofolato y obviamente la vitamina B12. De igual manera, la eritropoyetina, que es otro elemento en acción para la eritropoyesis, sabemos que esta eritropoyetina es una hormona producida en la mayoría en el riñón, en el 90%, y es un porcentaje pequeño a nivel del hígado, ¿no? Por eso es que vemos en los pacientes que tienen problemas renales, cáncer renal, en donde ya no hay buena producción de eritropoyetina, también no va a favorecer mucho la eritropoyesis. Su principal función es el regulador, actúa sobre la diferenciación de la célula progenitora eritroide hacia el proeritoblasto. Esta síntesis de eritropoyetina va a estar estimulada por la hipoxia tisular. Entre más hipoxia tisular o menos concentración de oxígeno, va a producir una mayor producción, valga la redundancia de la misma, y por lo tanto mayor síntesis de células precursoras y de eritropoyesis. Entonces, la eritropoyesis comienza a partir de la célula madre hematopoyética totipotencial. Esta célula es generada por una célula de la línea mieloide, ¿no? De acuerdo a lo mencionado, hemos visto que se va a diferenciar en la célula del glóbulo rojo en granulocitos, monocitos y plaquetas, en el megacariocito, ¿no? Y que va a requerir, obviamente, de la presencia de la vitamina B12, del ácido fólico y también de la concentración de eritropoyetina que esté presente en ese momento. Después de iniciarse la transformación hacia un eritrocito, hay varios elementos en donde podemos tener el proeritroblasto, el eritroblasto basófilo, el policromático, el ortrocromático, el reticulocito, que es la última célula que tiene el núcleo, y el eritroblasto, que ya son células que salen hacia el torrente sanguíneo sin la presencia de núcleo, ¿no?
El proeritroblasto son células relativamente grandes que presentan un citoplasma basófilo y un único núcleo celular que contiene mucha cromatina no condensada. Los proeritroblastos tienen abundantes nucleolos. Los nucleolos resultan esenciales para la síntesis de los ribosomas y los ribosomas serán encargados de la síntesis de la hemoglobina. Tienen aproximadamente entre 14 y 19 micrómetros y el doble del diámetro de un eritrocito. En el proeritroblasto va a iniciar la captación de hierro que circula en el plasma y este queda almacenado y será utilizado para la síntesis de la producción de la hemoglobina. Luego viene el eritroblasto basófilo, que bajo la influencia de la eritropoyetina, estos proeritroblastos se diferencian en eritroblastos basófilos, cuyo citoplasma es intensamente basófilo, como su nombre lo dice. Estos poseen células polisomas, sitios de síntesis de hemoglobina, pero no poseen nucleolos visibles. El eritroblasto basófilo tiene gran cantidad de ribosomas, es aquí donde inicia la síntesis de la hemoglobina. Esta célula, también llamado un eritroblasto 1, acumula hemoglobina y se divide una vez más para formar un eritroblasto 2, el cual sigue siendo basófilo, pero su proceso dura alrededor de 20 horas, ¿no? Pero en sí, en general, tanto el eritroblasto 1 y 2 solo se diferencian en la cantidad de ribosomas que tienen en su interior. En un aspirado normalmente solo evidenciamos eritroblastos, pero no los podemos diferenciar entre 1 y 2 a menos que hagamos una citometría de flujo. El eritroblasto policromatófilo constituyen los eritroblastos basófilos, se diferencian del tamaño de las células, va disminuyendo, así como el número de polisomas, o sea, su tamaño va disminuyendo, la cromatina va disminuyendo, la cantidad de células en su interior también va disminuyendo. Esta célula presenta un núcleo reducido y es poco definido. Presenta la misma cantidad de hemoglobina y de polisomas libres, ¿no? El eritroblasto ortocromático o el normoblasto, durante el proceso de diferenciación ocurre una nueva reducción del volumen celular, dando origen a los eritroblastos ortocromáticos, también conocidos como normoblastos. Cuando este normoblasto se encuentra en sangre periférica, y encontramos estos glóbulos rojos nucleados, podemos sospechar que existe una enfermedad. Por lo general, nunca vamos a encontrar en sangre periférica proeritroblastos o eritroblastos basófilos de manera normal. De manera normal pueden estar. Si encontramos normoblastos, podemos decir de que la médula ósea está siendo agredida o atacada para producir más cantidad de glóbulos rojos, como pueden ocurrir en las anemias hemolíticas, en donde podemos encontrar normoblastos circulantes. Estas células aún contienen núcleo. El reticulocito también es una célula, va a expulsar su núcleo. Este normoblasto que expulsa su núcleo, las células anucleadas pasan a ser los eritrocitos, los cuales van a llegar al torrente sanguíneo de manera normal, ¿no? Entonces tenemos la célula totipotencial, que en condiciones normales ocupa el 1% de la médula ósea, el pluritroblasto. Pueden pasar 20 horas y tenemos un eritroblasto basófilo. Luego viene el eritroblasto policromatófilo, el normoblasto donde el núcleo ya va desprendiéndose, el reticulocito y el eritroblasto, ¿no? Que luego de un día en el sistema circulatorio puede permanecer en la sangre hasta 120 días, que es el tiempo de vida media que tiene el glóbulo rojo, ¿no? En lo que es la granulopoiesis, el proceso de maduración obviamente viene de la misma célula totipotencial, solo que va a haber una diferenciación. En este caso, aquí no interviene la vitamina B2, el ácido fólico ni la eritropoyetina, entonces ellos se van a diferenciar según la presencia de gránulos azurófilos o gránulos específicos, de los cuales en la tinción de Ray vamos a poderlos evaluar y vamos a poder observar neutrófilos, eosinófilos y los basófilos, ¿no? Entonces tenemos el mieloblasto, que va a dar la presencia del promielocito, el promielocito N y el promielocito E, en donde el promielocito B pues, se va a convertir en un basófilo, el promielocito N en el neutrófilo y el promielocito E en la célula conocida como eosinófilo, que son las células que vamos a encontrar en el torrente sanguíneo. Cualquier otro elemento de esta figura que podemos encontrar fuera de la médula ósea indica que hay una alteración, porque por lo general son células malignas las que se encuentran afuera, ¿no? En el caso un ejemplo de las células de los neutrófilos, pues si encontramos promielocitos o mielocitos o metamielocitos afuera, generalmente son malignos, ¿no? Las únicas células que encontramos en el torrente sanguíneo son el basófilo, el neutrófilo y el eosinófilo de manera normal.
Los neutrófilos, obviamente sabemos que son células importantes que van a combatir las infecciones bacterianas. En sus gránulos específicos son ricos en enzimas proteolíticas que van actuando, destruyendo obviamente a las bacterias a través de sus lisocimas que atacan las paredes celulares, tienen elementos de mieloperoxidasa que generan tipos de óxido tóxico que destruyen a las células invasoras, ¿no? Los gránulos específicos de los basófilos contienen histamina y otros agentes inflamatorios que promueven una respuesta inflamatoria locales en la lesión o infección. Los granos específicos de los eosinófilos contienen catepsina y otras proteínas tóxicas que actúan en la destrucción de los parásitos. El mieloblasto es una célula muy inmadura que está destinada a convertirse en un granulocito que va a medir entre 10 a 20 micras, no contiene gránulos. Posteriormente, esta célula pasa por diversas etapas de maduración, ¿no? Como el promielocito, el mielocito, el metamielo y el granulocito. Entonces, en la granulopoiesis tenemos al mieloblasto, donde también son células gigantes que poco a poco van perdiendo un poco de tamaño hasta convertirse pues en lo que conocemos el basófilo, el neutrófilo en este caso, que es la figura 5 en bandas, y luego el eosinófilo, el basófilo y el neutrófilo, ¿no? El promielocito. El mieloblasto contiene un gran nucleolo con uno o dos nucleolos y un citoplasma basófilo que contiene gránulos azurófilos. Al diferenciarse, pierde un poco de citoplasma, convirtiéndose en promielocito que mide de 15 a 20 micras, una célula más pequeña y más basófila, con un núcleo esférico o dentado. Los promielocitos ya contienen gránulos específicos, donde ya se va a ir diferenciando entre neutrófilos, eosinófilos o los basófilos. El mielocito convierte, mide entre 15 a 18 micrómetros y el citoplasma pierde su basofilia y adquiere gran cantidad de gránulos específicos. Esto existen en diferentes tipos de mielocitos, sus núcleos pueden ser esféricos o reniformes, por eso van adoptando esta forma de riñón. El mielocito es el último estadio de división mitótica, que donde hay un núcleo redondeado, un aparato de Golgi sin nucleolos y empieza la síntesis de gránulos secundarios o los gránulos que van a identificar al polimorfo nuclear, al basófilo y al eosinófilo. El metamielo corresponden a la próxima etapa de maduración de los granulocitos. Aún poseen nucleolos con hendidura profunda, indicando el inicio de la lobulación, característica de las células maduras. No tienen capacidad de división estas células. Luego viene el banda, donde es la siguiente fase. Estas células poseen núcleos alargados, por lo cual son también conocidos como granulocitos con núcleos en bastón o bastonetes, ¿no? En la última etapa de maduración, los nucleolos de los bastones sufren modificaciones. El núcleo de los neutrófilos están segmentados hasta en 2 o 3 lóbulos. Si encontramos un neutrófilo polisegmentado, eso nos va a indicar una alteración que puede ser por deficiencia de vitamina B2 y ácido fólico en infecciones tóxicas, y esos son los neutrófilos polisegmentados, ¿no? Y en otras alteraciones que posteriormente iremos viendo. Los eosinófilos poseen un solo núcleo reniforme, mientras que los basófilos poseen núcleos bilobulados. Entonces acá tenemos la diferenciación de los diferentes estadios hasta llegar a lo que es el neutrófilo, el eosinófilo y el... ¿no? Otra célula principal que tenemos en la médula ósea, obviamente es el de donde van a derivar las plaquetas, ¿no? En este caso tenemos la trombopoiesis. La trombopoiesis, también conocida como trombocitopoiesis o megacariocitopoiesis, es el proceso de formación de las plaquetas. Las células más inmaduras que dan origen a las plaquetas es el megacarioplasto. Es la célula más grande que existe en una médula ósea o en un aspirado de médula ósea. Es una célula con un nucleolo grande de forma oval o reniforme que tiene numerosos nucleolos y citoplasmas intensamente basófilos. Estas células son poliploides, contienen gran cantidad de ADN, son células somáticas. Normalmente tienen una duración de 7 días, regulada por la trombopoietina, sintetizada en el hígado, el riñón y los músculos, ¿no? Entonces tenemos la trombopoiesis, tenemos el megacarioplasto, que luego se convierte en un promegacariocito que aún tiene la presencia de divisiones, subdivisiones nucleares, el megacariocito granular, donde va disminuyendo un poco aumentando de tamaño, al contrario de las otras células,
que también empiezan a tener mayor diferenciación o secuenciación de este nucleolo, los megacariocitos liberadores de plaquetas, ¿no? En donde tenemos una célula gigante con una gran cantidad de núcleos, nucleolos, y las plaquetas que son el fragmento de esta célula gran. Las plaquetas son células que tampoco tienen núcleo, ¿no? Y es lo que vamos a encontrar en sangre periférica. En sangre periférica no vamos a encontrar megacariocitos, no vamos a encontrar megacariocitos granulares ni promegacariocitos. Los megacarioblastos se diferencian en los megacariocitos, células grandes con un núcleo lobulado, sin nucleolo, su citoplasma es menos basófilo que el de sus precursores y contienen numerosos gránulos que dan origen a los cronómeros plaquetarios. Durante el proceso de diferenciación, los megacarioblastos en megacariocitos ocurre la formación de numerosos gránulos citoplasmáticos en el aparato de Golgi que contienen sustancias como el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, el factor de von Willebrand y el factor 4 de la coagulación sanguínea. En determinado momento el citoplasma de los megacariocitos sufre fragmentación, dando origen a las plaquetas que son justamente los fragmentos citoplasmáticos de estos megacariocitos. Entonces acá tenemos el megacarioplasto, el promegacariocito nuevamente, ¿no? Que es una célula fácilmente identificable en lo que es en el aspirado de médula ósea, tiene una cromatina densa, sin nucleolos, con un nucleolo multinubulado, tiene un citoplasma de tonalidad basófila, ¿no? El megacariocito, sus características es más grande, tiene una elevada prolipoidía, se distinguen dos tipos de megacarioblastos, el granular y el maduro, ¿no? El granular, obviamente, porque tiene un montón de gránulos, citoplasma de tonalidad rosada, presenta membranas y gran cantidad de gránulos, ¿no? Y el megacariocito maduro, que es el que ya es el madurador o el liberador de las plaquetas, ¿no? Acá tenemos gran cantidad de plaquetas que ya están fragmentadas, ¿no? Un gran nido de plaquetas cubierto también por gránulos azurófilos. Y por último, las plaquetas, que los conocemos todos, que ya son elementos pues, de fragmentación, ¿no? Que no contienen núcleo, y su tiempo de vida media por lo general son 7 días, ¿no? En la linfopoiesis, los linfocitos que se originan a partir, este ya viene de otra célula, porque recordemos que la célula totipotencial es la similar o es la misma tanto para la célula roja, la serie eritroide y la serie mieloide, y la serie linfoide tiene su propia célula totipotencial, ¿no? Que es grande, redondeada, con un citoplasma basófilo. La ausencia de gránulos azurófilos permite diferenciar esta célula de los mieloblastos, ya que los linfoblastos también poseen citoplasma basófilo. Los linfoblastos se diferencian de los prolinfocitos, que son células de dimensiones menores con citoplasma basófilo que pueden contener gránulos azurófilos. Los prolinfocitos van a diferenciarle los linfocitos circulantes. El proceso de maduración de los linfocitos sucede en el timo, no en la médula ósea. Viajan hacia el timo los linfocitos T y en la médula ósea los linfocitos B. En los tejidos periféricos, los linfocitos B se pueden diferenciar en plasmocitos productoras de inmunoglobulinas. Entonces, en la linfopoiesis tiene su propia célula, tenemos un linfoblasto, su prolinfocito, el prolinfocito grande, el linfocito intermedio y el linfocito pequeño, ¿no? Que en la figura, en la práctica, ya sea en la lámina periférica, podemos diferenciarlo, ¿no? Encontramos linfocitos pequeños. Estas células sí podemos encontrar en la célula, en la sangre periférica, pero el encontrar no significa que hay un exceso de producción, como se traduce en lo que es en las leucemias, ¿no? ¿Y cómo lo vamos diferenciando? Porque cada célula tiene un marcador diferente que a través del examen de la citometría de flujo los vamos a poder determinar. A la simple vista podemos identificarlos, pero la citometría de flujo va a ser un marcaje mucho mejor y nos va a decir qué célula es la que está predominando. Entonces tenemos el prolinfoblasto, el prolinfocito, el linfocito pequeño, algunas características en cuanto a su nucleolo, el citoplasma y la función que van a generar directamente, ¿no? Eso sería todo con respecto a lo que son la introducción a las líneas celulares. ¿Hay alguna pregunta? De repente, bueno, ya ustedes creo que han tenido anteriormente y
son cosas que no han cambiado mucho, ¿no? Son las mismas características, lo que ha ido cambiando es la parte de cómo podemos identificarlos mayormente, ¿no? Antiguamente la clasificación de las enfermedades se hacían pues con la lámina periférica, el aspirado de médula ósea. Hoy por hoy tenemos un nuevo ayuda al diagnóstico que es la citometría de flujo, que nos da un marcaje más preciso y del tipo de célula que está predominante en cualquier patología maligna, ¿no? Y obviamente pues algunos otros elementos como el PCR en tiempo real en el caso de lo que son alteraciones hematológicas del punto de vista maligno, ¿no? Y en la parte benigna también hay nuevos elementos, más que todo en la parte diagnóstica, pero lo que es la parte inicial, las células siguen siendo las mismas. ¿Alguna consulta, pregunta? No, doctora, todo claro. Doctora, parece que todo quedó claro, nadie tiene preguntas. Bueno, muchas gracias. Van a disculpar, normalmente siempre la primera clase por lo menos siempre es presencial, ¿no? Para podernos conocer.